Funciones. Bueno, una función es una relación que hay entre dos conjuntos o magnitudes. Entonces, para garantizar que dicha relación sea una función, se debe cumplir que cada elemento del conjunto de salida esté relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Es decir, que un elemento del conjunto X debe aparecer solamente una pareja del conjunto Y. Miremos algunos ejemplos. En la notación de conjuntos, como observamos en estos primeros 4 ejemplos, a A le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada, que es el 1. A B le corresponde un único elemento, a C un único elemento. Por lo tanto, sí es función. En el caso del conjunto B, de la relación B, a A le corresponde un único elemento, que es el 1. A B también le corresponde un único elemento, que es el 1. Y a C también le corresponde un único elemento, que es el 2. Es decir, que es función. Por el contrario, en el conjunto C, a A le corresponden el 1 y el 2. ¿Qué quiere decir eso? Que con solo esa circunstancia ya no es considerada una función. Ahora miremos cuando graficamos en un eje cartesiano. ¿Qué se hace en el eje cartesiano? Se traza una línea imaginaria como estas moradas que ustedes observan. Esas líneas imaginarias deben cortar una única vez a nuestra gráfica, solo una vez. Entonces, como observamos en esta primera línea, corta 2 veces la gráfica y en la segunda también la corta 2 veces, por lo tanto no es función. En la segunda gráfica trazamos las líneas, sí es función porque solo la corta una sola vez. Miramos en el resto de valores de X y nos damos cuenta que solo cortaría la función, al trazar las líneas solo la cortaría una vez. En la tercera gráfica observamos que no es función, porque en la primera recta, si la trazamos, aparece 3 veces, corta 3 veces la gráfica, entonces no es función. Y en la cuarta, en las 2 rectas que están dibujadas, pareciera que sí es función. Pero si observamos en el eje vertical para el valor de X igual a 0, toma varios valores en Y, porque si nos damos cuenta, en ese pedacito está pegadito al eje Y, es decir, que no es función. Cuando nosotros hablamos de función, estamos hablando de un proceso lógico que nos dice depende de, es decir, que nuestra variable dependiente Y depende del valor que nosotros le demos a la variable X, que es la variable independiente. El conjunto de esos valores de X de la variable independiente recibe el nombre de dominio. Todos los valores que puede tomar el eje X en nuestra función recibe el nombre de dominio y todos los valores que toma el eje Y recibe el nombre de rango. Entonces miramos las definiciones: dominio, codominio y rango. Un ejemplo gráfico. Nosotros llamamos a nuestra función de salida, por lo general la llamamos Y, para identificarla en nuestro plano cartesiano, las variables X, la variable Y. Pero también la podemos denotar de la manera que aparece aquí, f entre paréntesis x, se lee f de x. La mayoría de veces usamos la letra f, pero se puede usar cualquier letra en minúscula. Entonces puede ser la función a de x, b de x, c de x, la mayoría de veces, como les digo, se utiliza f de x. Observamos aquí en nuestros conjuntos, cuando mi variable x vale 1, la flecha apunta al 2 en nuestro conjunto de llegada. Escrito matemáticamente, f de 1 igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale 1, el resultado de nuestra función va a ser 2. Que cuando x vale 2, el resultado es 4. Que cuando x vale 3, el resultado es 8. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio son los valores que toma en X, o sea, en el primer conjunto. En este caso toma los valores 1, 2 y 3. Entonces nuestro dominio va del 1 al 3. El codominio, ¿qué es el codominio? Todos los valores que aparecen en el conjunto de llegada. En este caso serían los valores del 1 al 8, que son los que observamos ahí en la imagen. Y el rango son los valores que toma esa función al evaluar los valores del dominio. Mi dominio dijimos que era 1, 2 y 3. ¿Qué valores toma esa función cuando nosotros le damos los valores de 1, 2 y 3? Solo toma los valores de 2, 4 y 8. Observemos los corchetes. Ya no es paréntesis cuadrado ni paréntesis redondo, porque el paréntesis cuadrado o el paréntesis redondo me indican un intervalo de valores.
En cambio, los corchetes me indican solo ciertos números separados por comas.